Y ahora, sin Borja, ¿quién? Sin Borja, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando durante las últimas semanas estábamos advirtiendo sobre la cantidad de minutos que tenía cada futbolista de River, sobre la necesidad de parar que tenían algunos también, y bueno, y en definitiva, la poca calidad en el recambio que tienen algunos puestos? Porque la verdad es que Borja es el delantero de River que no solamente marca la diferencia por lo que está jugando, sino también por quizás la poca competencia directa que tiene en el puesto. Y ahora sin Borja, bueno, justamente Miguel fue de los 4 futbolistas que más habían acumulado minutos desde que arrancó la temporada oficial, incluyendo los 3 partidos de la primera semana, el partido de Copa Argentina, el partido contra Riestra y el partido en Tucumán. Está claro que cualquiera sea la situación de un jugador de fútbol profesional y a la medida de River, en donde todo el tiempo está jugando al 200%, en algún momento esto puede llegar a pasar. Ahora, del otro lado, seguramente el cuerpo técnico de River, que es el primero que no quería que esto sucediera, sentía que la condición física de gran parte del plantel, y por eso lo repetía de manera seguida, estaba como para realizar ese esfuerzo. Además, teniendo en cuenta que muy probablemente el partido contra Banfield iba a ser de descanso para varios. Pero bueno, evidentemente en ese último esfuerzo Borja fue el que la pagó. Y la pagó con una lesión que lo va a tener afuera de las canchas durante un tiempo. Y la pregunta es, ¿y ahora quién? Porque así como hay reemplazos de calidad en el banco de suplentes, en otras posiciones, y hasta superpoblación de muchos futbolistas que obviamente están intentando jugar y tener su puesto como titular en el corto a mediano plazo, la verdad es que la búsqueda del delantero, que arrancó desde enero y que no se concretó, es un tema en sí mismo para River. Y hoy por hoy, Martín de Michelis va a tener que empezar a pensar, no solamente para el partido del próximo domingo contra Banfield, sino del domingo siguiente contra Boca, cómo rearma la delantera sin el colombiano, que venía en un gran momento, que venía siendo la figura de River, que casi todo lo que tocaba era gol, y que ayer también fue influyente en el ataque, más allá de que no pudo convertir, las situaciones de gol generadas por él fueron en gran medida las que generó River en Tucumán. ¿Será Roberto, que a sus 18 años evidentemente también está teniendo un camino de maduración quizás más rápido que en otro contexto, pero hoy es el delantero que hay, o por lo menos es el delantero que viene jugando por Borja o con Borja a la hora de apelar a la primera variante justamente en el puesto? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que no todo proceso de maduración en los chicos es idéntico, y así como rápidamente se nos viene a la cabeza cuando juega Mastantuono, que lo hace como si pareciera que hace muchísimos años está jugando en primera, con equivocaciones, está claro, no deja de ser un pibe de 16 años. O quizás, como en su momento irrumpió el Diablito, Roberto pareciera estar en otro proceso de maduración. Y bueno, puede pasar. Entonces la pregunta es, ¿se le da directamente la responsabilidad a él o hay que apelar a otro sistema o hay que apelar a otros nombres? Recuerdo que en la final del partido contra Central de Santiago del Estero, que gana River, no estaba Borja, tampoco estaba Rondón, la delantera fue Solari y Colidio. Teniendo en cuenta que Pablo Solari junto con el Diablito ya están volviendo del seleccionado sub-23 y la verdad es que ya se encuentran a la par de sus compañeros, probablemente el técnico ya se vea en la obligación de empezar a poner a uno de los dos adentro de la cancha más temprano que tarde. Y por qué no pensar en Solari y Colidio de cara a todo lo que viene por delante. También es cierto que hay otra variante, la de los famosos 5 volantes, que con la vuelta de Echeverri también perfectamente puede suceder, o con Mastantuono, corriendo en este caso a Barco sobre el sector izquierdo de la mitad de cancha barra ataque. Ahora, seguramente variantes habrá. Es tan importante esto y es tan cierto como lo que va a extrañar River a Borja en el tiempo que no esté. Porque la verdad es que son futbolistas que hoy no tienen un reemplazo directo. Por eso, durante enero, tanto ha hablado el cuerpo técnico de la llegada de un delantero y por eso tanto nos llamaba la atención cuando finalmente llegaron jugadores a otros puestos, pero no a la delantera de River. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién? Hay variantes, hay un cambio de esquema, está la posibilidad, ¿por qué no?,
de jugar contra Banfield de una manera y contra Boca de otra, porque claro está que salvo que un 9 la recontra rompa en el partido del domingo, y bueno, es difícil hoy saber quién es el reemplazante natural de Borja. Probablemente se cambie el esquema, probablemente se vuelva a los 5 volantes, quizás se vuelva a jugar con 2 delanteros, quizás justamente Solari y Colidio es la fórmula que más y mejores resultados le dieron a este cuerpo técnico, más allá obviamente del presente de Miguel. Entonces, la realidad es que esto podía pasar. Está claro que Borja no iba a jugar siempre en River, en algún momento se iba a lesionar, porque a veces son futbolistas que van a 200 km por hora en los entrenamientos, en los partidos, y si no descansan o si todo el tiempo están repitiendo esfuerzos, en algún momento esto podía pasar. Ya había una advertencia en el partido de Copa Argentina, en donde Miguel en un momento cae después de un golpe, De Micheli se toma la cabeza y al rato lo saca y lo pone Roberto. Ya había pasado y sucedido algo similar en el partido contra Riestra. Lo que pasa es que en ese caso era un golpe, pero cada vez que Borja estaba en el piso era un dolor de cabeza para el cuerpo técnico porque sabían que esto podía pasar y si pasaba no tendría reemplazante. Yo no quiero hablar de culpas porque en definitiva son responsabilidades o son parte de lo que hoy significa tomar decisiones y a la hora de hacerlo, evidentemente el técnico de River sentía la necesidad de repetir todo el tiempo al mejor equipo posible para darle confianza, porque venían bien, porque muchas veces nosotros hablamos del estado físico de los futbolistas, pero hay un intangible. Hay algo que ellos saben y que nosotros nunca lo vamos a saber, que es el día a día. Entonces, en este contexto, perfectamente puede pasar. Ahora bien, si me permiten una sugerencia, en el partido contra Banfield tienen que descansar varios. No solamente para evitar futuras lesiones pensando en lo que viene, porque no se va a terminar el año de River en Boca, pero sí es un partido en donde todos tienen que estar, o la gran mayoría tienen que estar en plenitud, sino en que superar a este Banfield para River debiera ser, no digo un trámite, sino una obligación, porque Banfield viene mal, porque es un rival al que vos le tenés que ganar y además porque se juega en el Estadio Monumental, en donde sabemos River saca ventaja. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene el técnico? Entre tantas variantes, cambiar la línea a 5 mediocampistas y un punta, ese punta sería Colidio, jugar con Solari y Colidio en la delantera, o quizás aportar en Roberto a, ¿por qué no?, el chico que empieza a destaparse con goles. Yo creo que esta última variante sería recargarlo de obligaciones a alguien que creo está en un proceso de crecimiento distinto, quizás, al de, por ejemplo, Mastantuono o al que le sucedió a Echeverri en su momento. La buena noticia es que De Michelis, así como pierde jugadores por lesión, también recupera otros. Hoy tener en este contexto a Pablo Solari es súper importante, tenerlo al Diablito también, y de a poco van a ir apareciendo tanto Matías Craneviter como Manuel Lanzini. La pregunta que se hace más de un hincha de River es, ¿y con Barco qué? Bueno, probablemente el técnico de River el próximo fin de semana le dé la chance a Ezequiel de ser parte del equipo, sino como titular, quizás como una de las variantes que pueda llegar a tener en el banco de suplentes. La verdad es que lo contamos en el capítulo anterior, fue una exageración lo que se dijo y fue un invento lo que se dijo sobre una pelea entre Barco y De Michelis en el entretiempo. Esto no existió. Después que cada uno diga y haga lo que quiera, pero también que se haga cargo de sus dichos y de las consecuencias de sus dichos. La realidad es que, lo ratifico, y pasado el tiempo todavía me lo siguen confirmando y cada vez más. De Michelis fue muy duro en los conceptos con Barco en el entretiempo. Barco también le pidió disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros por haber tomado una actitud que claramente no correspondía y quedó todo ahí. Y Mastantuono fue parte del segundo tiempo y Barco creo que entendió, quedándose en el banco, en el complemento, que evidentemente eso no lo ayuda ni a River, ni a sus compañeros, ni tampoco a sí mismo. ¿Qué pasará? Rápidamente el futbolista creo que va a tener que dar la cara en la cancha y va a tener que reivindicarse quizás de un partido malo. Ahora, puede pasar, y sí, claro que puede pasar. A veces se trata de personalidades bien distintas. No está bueno que pase seguido porque en definitiva la camiseta de River termina siendo más importante que cualquier futbolista en la cancha. Ahora sí, la pregunta es para todos ustedes. Sin Borja, ¿quién? ¿A quién apuestan como número 9? No solamente en el partido del fin de semana, sino también en el Superclásico. Los leo acá.